Bien, comenzamos con el tema de lo que significa la colitis. Como hemos indicado, inflamación del colon, inflamación de la porción distal del tubo digestivo. Esta inflamación va a estar localizada a nivel de la mucosa de toda la longitud del intestino grueso. Obviamente que no es necesario que esté inflamada al mismo tiempo toda la mucosa, pueden ser simplemente segmentos o porciones del colon. Los tipos de colitis que podemos encontrar en nuestra práctica son la colitis nerviosa, la colitis ulcerosa, colitis hemorrágica, la colitis de Crohn o granulomatosa y la colitis isquémica. ¿Cuáles son las causas para la presentación de la colitis? ¿Cuáles son las posibles etiologías? Podemos encontrar en este punto enfermedades primarias del intestino, como son los procesos inflamatorios secundarios a alteración de la flora bacteriana. Ya hemos hablado de esta situación en una clase previa, que el uso excesivo de antibióticos elimina la flora saprofita del colon y puede ser causa de la colitis pseudomembranosa. También tenemos como posible etiología infecciones parasitarias, donde los agentes etiológicos principales estarán representados por la ameba en su variedad de ameba histolítica. También podemos encontrar infecciones de tipo bacteriana, viral o procesos inflamatorios que pueden derivar en úlceras. La sintomatología de la colitis es variable y va a depender del tipo de colitis que esté afectando al paciente, va a depender de las zonas comprometidas. A mayor extensión de la colitis, mayor la probabilidad de presentación de síntomas. También va a depender del espesor de la pared intestinal comprometido, porque la sintomatología será leve cuando se llegan a comprometer las capas superficiales del colon, y la sintomatología será más florida, más marcada cuando tenemos compromiso de mayores capas, pudiendo llegar hasta la totalidad del espesor de la pared del colon. ¿Cuáles son las características clínicas más importantes? Como en todo tipo de patología digestiva, el dolor abdominal es uno de los más preponderantes. Es una de las características clínicas que se puede presentar como primera alternativa en cuanto a la sintomatología, y que además puede estar acompañado de episodios diarreicos, flatulencia o meteorismo, que hemos denominado así al acúmulo excesivo de gases en el intestino, y secundario a la diarrea, episodios diarreicos muy importantes, el paciente puede cursar con sintomatología caracterizada por niveles distintos de deshidratación. Si la causa es infecciosa, puede haber presencia de fiebre que puede estar cursando entre 38 hasta 39 grados. Esta fiebre también puede ser secundaria a inflamación del peritoneo, como sucede en los casos de una colitis ulcerosa, cuando la úlcera llega a abarcar grandes porciones del intestino. También podemos encontrar sintomatología secundaria a obstrucción intestinal, a esta patología en la cual se produce una detención a la normal circulación del contenido intestinal por la presencia de alguna situación que esté obstruyendo la luz intestinal,
que se caracteriza sobre todo por el dolor. La colitis también puede presentar formación de fístulas entre dos segmentos intestinales, uno de ellos puede ser el intestino grueso y el otro el intestino delgado, o inclusive entre la pared del colon y la pared abdominal. O puede haber formación de abscesos, algunos de ellos de bastante tamaño, importantes en cuanto a su contenido purulento, que va a meditar un drenaje. Dependiendo mucho de la presentación de los síntomas, se determina si el tratamiento para esta colitis será eminentemente clínico o habrá la necesidad de realizar algún tratamiento de orden quirúrgico. Usualmente el tratamiento quirúrgico está reservado para situaciones donde la extensión de la patología sea muy grande, donde sea necesario reseccionar grandes porciones de colon por la presencia de úlceras, por la presencia de isquemia, por la presencia de necrosis de la pared colónica. Ahí habrá la necesidad de poder reseccionar también segmentos de colon de distinto tamaño. Cuando se presenta la diarrea como sintomatología de la colitis, esta suele ser sanguinolenta, acuosa. Usualmente las diarreas que provienen del colon siempre tienen contenido hemático. Estaríamos hablando de los casos de una colitis hemorrágica. La presentación de esta característica clínica estará con la presencia de heces fecales con restos hemáticos. Si la causa de la hemorragia, como las úlceras colónicas, son importantes, entonces además tendremos la presencia de sangre en mayor cantidad. A mayor lesión del colon, mayor lesión de la pared colónica, habrá mayor pérdida hemática y por lo tanto la eliminación de restos de sangre con las heces fecales también será en una cantidad importante. Si la colitis llega a afectar a la pared del colon en todo su espesor, logrará la presentación, o se podrá lograr la presentación de un híleo. ¿A qué llamamos híleo? A la parálisis de los movimientos intestinales. A híleo denominamos a la parálisis de los movimientos intestinales. El híleo puede ser tanto localizado en intestino delgado como en intestino grueso. Y el híleo es de dos causas. Una, que es el híleo mecánico, por obstrucción, por la presencia de una neoplasia, por la presencia de un megacolon, ¿no? Colon de tamaño mayor, más grande de lo usual, por cualquier causa que interrumpa el normal peristaltismo intestinal, y esto va a ser la causa por la cual se produzca la parálisis del intestino. Ese es lo que denominamos el híleo mecánico. En cambio, el híleo metabólico se produce por una alteración electrolítica. En este caso hablamos de la hipocalemia. La hipocalemia severa llega a ocasionar híleo metabólico a nivel de intestino delgado o a nivel de intestino grueso. Cuando se presenta entonces una colitis que comprometa todo el espesor de la pared del colon y en longitud grandes porciones o grandes segmentos del colon, se llegará a producir o puede producirse un híleo.
El diagnóstico del paciente va a estar en base a la sintomatología. La sintomatología, que como hemos visto, es inespecífica. Hay dolor abdominal, puede haber presencia de deposiciones líquidas, deposiciones sanguinolentas, meteorismo, aumento de volumen abdominal. No es una sintomatología típica, sino es común a varios tipos de problemas abdominales, patologías digestivas. Por lo tanto, la sintomatología del paciente deberá tomarse como base para el diagnóstico. Como ya hemos hablado en muchas oportunidades, los diagnósticos no solo en gastroenterología, sino en cualquier otra de las ramas de la medicina, siempre es clínico. Inicialmente el diagnóstico siempre debe ser clínico. En base a los datos que recabemos de anamnesis, antecedentes del paciente, todo lo que podamos recabar como puntos positivos en el examen físico, todo esto será la base para realizar el diagnóstico. Ante la sospecha de la colitis, podemos ya realizar o podemos tomar en cuenta algunos estudios complementarios, como por ejemplo el estudio de las deposiciones. Como ya hemos hablado, en los casos de diarrea, en los casos de la enfermedad infecciosa intestinal, siempre que tomemos muestra de heces fecales para un estudio laboratorial, debemos realizar los estudios de coprocultivo y un coproparasitológico. Siempre descartemos la presencia de infecciones bacterianas, descartemos la presencia de infecciones parasitarias para así tener un diagnóstico más preciso y poder, por ende, realizar un tratamiento más adecuado. También como estudios complementarios tenemos a las radiografías de abdomen, a los rayos X de abdomen, que podemos utilizar en dos variedades. Una, la radiografía simple de abdomen, donde el paciente se encuentra de pie y se saca una radiografía simple. Con esta radiografía simple lograremos observar sobre todo la presencia de gas en el interior colónico y si existe la presencia de algún cuadro de bile. Para mayor detalle o para poder observar con mayor detenimiento y mayor precisión las características del colon, podemos utilizar la radiografía que llamamos colon por enema o colon varitado, que también habíamos mencionado al momento de la clase de la enfermedad diverticular del colon. Esta patología este estudio complementario lo vamos a utilizar cuando requiramos mayor detalle, precisemos tener la observación de mayores detalles en cuanto a las características anatómicas del colon. Para realizar el colon por enema, colon varitado o también denominado colon por enema a doble contraste, se introduce a través del recto, a manera de un enema, el contraste, el bario, por eso es colon varitado. Se introduce bario inicialmente. Seguramente ustedes conocen el famoso enema Vita, que es un enema que se utiliza para los casos de constipación. Es un cilindro relativamente delgado con una boquilla que se introduce por el ano lo más profundamente que se pueda y se presiona el cilindro, que es de un material blando, para lograr introducir en el interior del colon el enema.
En el caso de la radiografía contrastada varitada se hace lo mismo. Imagínense ese mismo instrumento que tiene una boquilla larga que se introduce por el recto, tiene el cuerpo del frasco, llamémosle así, que es donde se carga el bario, se conecta a la boquilla, se aprieta el cilindro para que el contraste ingrese al colon igual que lo haría un enema, y posteriormente se introduce solamente aire. La realización de estas radiografías contrastadas, donde se utiliza el bario conjuntamente con el aire, denominamos colon por enema a doble contraste. Doble porque serán dos elementos que nos ayudarán a realizar o a observar las radiografías, uno que es el bario y otro que es el aire. Eso se denomina colon por enema a doble contraste. Este tipo de radiografías varitadas implica la realización de varias placas radiográficas, conforme el contraste vaya pasando primero por el haz sigmoides, se saca una radiografía. Cuando pasa por el colon descendente, otra radiografía, colon transverso, otra radiografía, colon ascendente, otra radiografía, mínimamente esas 4 placas. Y finalmente se puede sacar una panorámica donde se va a observar toda la extensión del colon. Estas radiografías nos darán mayor detalle en cuanto a las características anatómicas del colon, sus características de posición, forma, tamaño, longitud, y si existe algún tipo de proceso inflamatorio, donde se observarán lesiones como las que hemos visto en algún momento con las radiografías varitadas de estómago. ¿Recuerdan cuando tocábamos ese tema? Las famosas imágenes en mordida de rata o mordida de manzana, que pueden, que nos ayudarán a poder determinar que existe alguna alteración ahí, en esa zona. Pero este estudio de la radiografía varitada es muy inespecífico, porque no nos muestra si hay una úlcera, no nos muestra si hay una mucosa inflamada, no nos va a mostrar si existe presencia de puntos hemorrágicos. La radiografía varitada, el colon por enema, es un estudio de mucha utilidad simplemente para ver la parte anatómica del colon. Pero para tener detalles de mayor precisión y para llegar a un diagnóstico más preciso, un diagnóstico final mucho más detallado, necesitaremos la realización de una colonoscopia. Al igual que en la enfermedad diverticular del colon, la colonoscopia, a través de su camarita que está ahí en la punta del endoscopio, nos ayudará a ver en vivo y directo las posibles lesiones que vayamos a encontrarnos en el colon. El tratamiento va a depender de la causa que origine la sintomatología o de la patología que sea el motivo por el cual el colon está inflamado. Si se determina que la causa etiológica es un cuadro infeccioso, se dará tratamiento antibiótico. Si encontramos en el estudio coproparasitológico la presencia de algún agente parasitario, el tratamiento debe de estar dirigido a administrar algún antiparasitario. Como en otras patologías, como en la enfermedad diverticular del colon, la base del tratamiento también puede estar mediado por la dieta. Una dieta blanda, dieta que no irrite o inflame la mucosa del colon. Ahí hablamos de alimentos exentos de condimentos, alimentos que no contengan picantes, alimentos que no sean guardados, una comidita blanca donde sea solamente la sal,
aditamento que se le pone en la preparación de los alimentos, y se recomienda la ingesta de abundante líquido. ¿Por qué la ingesta de abundante líquido? Para que las heces fecales sean reblandecidas, que no exista la posibilidad de que se tranquen, si vale el término, en algún lugar del colon, para que no tengamos la posibilidad de una impactación fecal o la presencia de constipación. Entonces, tomar líquido es una de las medidas que siempre se indica a los pacientes que tengan enfermedades de colon, para favorecer la limpieza del colon, para favorecer la eliminación de restos de heces fecales, para que cualquier elemento que pueda estar ocasionando inflamación de la mucosa pueda ser eliminado y tengamos una mucosa exenta de cualquier agente que pueda inflamarla. Veamos ahora las variedades de colitis que hemos mencionado inicialmente. La colitis nerviosa, que también denominamos síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Esta alteración se produce por alteraciones de tipo psicológico o emocional en el paciente. Y es una situación mucho más frecuente de lo que tal vez pensaríamos. Con seguridad ustedes conocen en casa algún familiar, conocido, amigo, no sé, pero que al momento de estar sobre todo con preocupaciones, con estrés, tienen dolores abdominales y sobre todo episodios diarreicos, que puede también estar al otro lado, presentarse con estreñimiento o constipación. Yo me acuerdo de esta situación durante mi estudio en la Facultad de Medicina, cuando en época de exámenes era muy común que muchos compañeros presenten diarreas, pero súbitas. Inclusive, minutos antes de entrar al examen, el paciente, este compañero de estudio, tenía que correr al baño por el deseo imperioso de una diarrea, pero solamente se presentaba en la época de exámenes, ¿no? Por el estrés del estudio, por el estrés del mismo examen, ante la situación tal vez de no haber logrado culminar con el estudio correspondiente. Pero fuera del tiempo de evaluaciones, estos compañeros no presentaban esta sintomatología, ¿no? Por lo tanto, la colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable se presentará ante estas situaciones de estrés, y la clínica va a estar caracterizada por la presencia de dolor abdominal de intensidad muy variable, de presentación súbita, que puede remitir también de manera espontánea, la presencia de distensión abdominal con aumento en el contenido de gases intestinales, lo que hemos denominado meteorismo. Si aumenta de manera importante la presencia de gas intraluminal intestinal, se presentará distensión abdominal, y como les decía hace un momento, el paciente puede cursar con episodios de diarrea o estreñimiento, así súbitos, de aparición súbita y también de remisión súbita y espontánea. Es más común que el síndrome de colon irritable curse con diarrea, menos frecuente que el síndrome de colon irritable curse con estreñimiento. Solo es una situación de tipo emocional que produce aumento del peristaltismo intestinal, por lo tanto, no se presentará alguna alteración inflamatoria en la mucosa del colon. Esto está mediado exclusivamente por un aumento de los estímulos nerviosos que producirán aumento del peristaltismo intestinal. Como es una patología que cursa con alteraciones de tipo emocional, será imprescindible para el médico no solamente realizar el diagnóstico con la sintomatología clínica,
sino también determinar la causa que es la que origina el síndrome de colon irritable: ansiedad, angustia, estrés familiar, estrés laboral, conflictos emocionales, conflictos de pareja, estrés económico. Y obviamente con este último punto tuvimos prácticamente en el último año, ¿no?, desde que empezó la famosa pandemia, algunos casos de colitis en un número mayor al que se veía antes, mediados por el estrés que está ocasionando esta enfermedad. El estrés que con seguridad todos hemos pasado. Me incluyo en ese grupo, ¿no? El estrés de saber que la enfermedad está en la esquina de tu casa, que está en la tienda de barrio, que está en el mercado, en tu lugar de trabajo, el miedo a llevar la enfermedad a tu casa, contagiar a tu familia, a tus padres, a tus hijos. Y la alteración emocional importante que ocasiona esta enfermedad, esta pandemia, por los problemas económicos, por la alteración de la economía de los países, que ha afectado en mayor o menor proporción a toda la población mundial. Entonces, mediado por estos elementos, los casos de intestino irritable han ido aumentando progresivamente en frecuencia. Tratamiento para la colitis nerviosa estará dirigido sobre todo a controlar la causa que motiva el estrés, la causa que está motivando la alteración de tipo emocional. Pero me dirán, si la causa es la pandemia y la pandemia sigue, ¿qué hacemos? No podemos controlarla, es cierto. Pero el hecho de tener alguna probabilidad de controlar la causa que motiva el estrés, como situaciones tal vez más fáciles, ¿no?, como situaciones laborales, sentimentales, familiares, de alguna manera pueden ser controladas con un apoyo psicológico, con terapia psicológica. Y si la depresión que ocasiona en el paciente es muy importante, inclusive llegar a necesitar apoyo psiquiátrico. La dieta se va a convertir en uno de nuestros aliados, con las características que hemos mencionado previamente. Sobre todo, recomendar al paciente la utilización de una dieta blanda. Fármacos que se puedan utilizar va a depender de la causa que está motivando esta situación. Un fármaco que podamos utilizar como tratamiento directamente para el colon irritable, bueno, si el problema es neurológico o emocional, no hay un tratamiento específico para el colon, ¿no? El tratamiento farmacológico deberá ir dirigido hacia la causa emocional, hacia la causa psicológica. Ahí podemos utilizar antidepresivos, podemos utilizar sedantes, podemos utilizar las famosas benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, porque además de mantener un estrés diario, la persona puede estar con dificultades para conciliar el sueño. Entonces, en esos casos podemos utilizar esta medicación ansiolítica, inductora del sueño, y en el caso de las benzodiazepinas, como relajantes. Producen una relajación muscular importante, que es lo que es la causa por la cual el paciente se duerme al momento de consumir estos fármacos. El punto principal a tomar en cuenta en la terapéutica es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar los hábitos que tiene el paciente, para de esta manera favorecer
a su situación emocional, su situación psicológica, que es la que está motivando la presencia del colon irritable. La colitis ulcerosa, otra variedad, se produce por una inflamación de la mucosa del intestino que puede cursar posteriormente con lesiones a nivel de la mucosa. Estas lesiones inicialmente serán inflamatorias y conforme va pasando el tiempo pueden llegar a presentar pérdida de capas de la pared colónica, inicialmente la mucosa, luego la submucosa, luego la capa muscular, dependiendo de la profundidad que comprometa la lesión, y estas lesiones luego se abren, como decimos vulgarmente, y se convierten en úlceras. La presencia de las úlceras a nivel de colon usualmente se localizan en más de un segmento. No solamente podemos encontrar una única úlcera solitaria, sino varias úlceras en distintos segmentos. Las zonas más comprometidas son en primera instancia el recto y porciones de intestino grueso en su parte descendente y en su parte transversa, que son las localizaciones más frecuentes. Menos frecuente, obviamente no imposible, pero menos frecuente será la localización a nivel de colon ascendente. Estas son lesiones ulcerosas. Fíjense la característica de la mucosa, que ha adoptado una coloración violeta, morada, con bordes blanquecinos que indican compromiso isquémico de la pared. Acá tenemos una lesión ulcerosa, acá tenemos una segunda, acá abajo, más cercano en el cuadrante inferior derecho, tenemos otra de mayor tamaño. Estas imágenes han sido captadas a través de una colonoscopia. Entonces el método de diagnóstico más adecuado será la realización de la colonoscopia. La colitis ulcerosa no tiene predilección por un grupo etario, como puede comprometer a pacientes jóvenes, puede también comprometer a pacientes de tercera edad. De igual manera, no hay una estadística que indique que algún sexo sea más comprometido que el otro. Puede afectar de igual manera a hombres que a mujeres. Y sí se debe tomar en cuenta que esta patología tiene cierta tendencia a tener un grado de herencia genética, lo que se conoce como colitis familiar, a donde varios miembros de la familia puedan presentar este tipo de alteración, este tipo de colitis ulcerosa, pero sin que medie, por ejemplo, alguna situación específica para alguno de los miembros de la familia. Es simplemente una predisposición genética. El paciente nació ya con esta predisposición a presentar úlceras en colon en algún momento de su vida. Por lo tanto, puede tomarse en cuenta el componente genético en algunos casos de colitis ulcerosa en su variedad familiar. La colitis ulcerosa lamentablemente no tiene cura. Al igual que una úlcera gástrica, se puede realizar más que todo un tratamiento dietético, tal vez hasta inflamatorio en alguna circunstancia, para tratar de disminuir la magnitud del compromiso colónico, la magnitud del compromiso que está ocasionando la úlcera. No hay una cura para las úlceras. Cuando el número de úlceras es bastante numeroso,
cuando tenemos compromiso muy importante de un segmento del colon y ante la probabilidad de que estas úlceras puedan perforar la pared del intestino o ya la hubieran perforado para producir peritonitis, o que la úlcera sea causa y motive un cuadro hemorrágico, el tratamiento quirúrgico entonces está como una alternativa para el tratamiento, donde se realiza una extirpación de segmentos de colon comprometidos. Como ya les había mencionado en la clase anterior, cuando se resecciona un pedazo de colon, ¿qué se hace? El paciente no va a poder realizar sus deposiciones a través del recto. El segmento libre que queda del colon, se hace un abocamiento hacia la pared abdominal, se abre la pared abdominal, ahí se sutura el colon y se conecta a una bolsa de colostomía, de tal manera que las heces fecales del paciente deberán ser recolectadas en una bolsita que se adosa a la pared abdominal. O sea, es un tratamiento realmente que hay que pensarlo 2 veces, ¿no? O hasta 3 veces antes de indicar al paciente. Solamente debe estar en el plan terapéutico cuando el beneficio realmente sea mucho mayor, cuando se tenga la necesidad imperiosa de retirar un segmento de colon, cuando la cantidad de úlceras o la posibilidad hemorrágica o de perforación ulcerativa sea muy grande, entonces no habrá otra opción que realizar el tratamiento quirúrgico reseccionando segmentos del colon. Por lo tanto, no debemos tomar como primera alternativa el tratamiento quirúrgico. Cuando la causa es infecciosa, o cuando se tiene como una complicación, llamémosle así, infección de la úlcera, aparte de que puede sangrar, puede sobreinfectarse la úlcera, este tipo de infección bacteriana, viral, parasitaria, va a producir un proceso inflamatorio importante a nivel de la pared intestinal, motivando el empeoramiento de la úlcera, que al estar sobreinfectada puede ser el punto de partida para un absceso colónico. Y como todo absceso debe ser drenado. Hemos hablado ya de eso previamente: absceso curado, absceso drenado, absceso curado, un antiguo aforismo médico. Si se presenta una sobreinfección bacteriana o parasitaria o viral a una úlcera y existe la probabilidad de presencia de un absceso, el tratamiento quirúrgico también está indicado, tal vez exclusivamente para drenar el absceso y mantener intacto la longitud del colon, o si el absceso ha ocasionado mucho daño en la pared intestinal colónica con un proceso inflamatorio severo, también puede ser otra indicación para la posibilidad de resección colónica. Cuando se presenta la inflamación en la colitis ulcerosa, esta tiene su punto de partida en segmentos distales, en la porción inferior del intestino grueso. Hablamos de las asigmoides. Y de ahí el proceso inflamatorio podrá irse distribuyendo hacia la longitud del colon descendente, colon transverso y finalmente llegar hasta colon ascendente. Estas lesiones ulcerativas van a ir apareciendo progresivamente y la longitud, el tamaño y la profundidad de la úlcera dependerán de la magnitud de la inflamación que presente el colon. A mayor inflamación, mayor número de úlceras, mayor extensión de las úlceras y mayor profundidad de las úlceras. Cuando se presentan
las úlceras, las deposiciones usualmente se acompañan de flemas o de moco, que se presentan así por la eliminación de estos elementos de la superficie de la úlcera, ¿no? Como todo proceso de solución de continuidad, se forman pequeñas capas de fibrina tratando de cicatrizar la lesión, pero con cada paso de contenido de heces fecales por la superficie de la úlcera, estas pueden llegar a tener mayor eliminación de estas capas de fibrina o elementos inflamatorios perilesionales alrededor de la úlcera, que serán eliminados en heces fecales a través de la formación de moco. En la colitis ulcerosa existen algunos términos que debemos aprenderlos, que nos van a ayudar a determinar la extensión de la enfermedad. Hablaremos de proctitis cuando el compromiso está circunscrito al recto. La proctosigmoiditis será aquella que comprometa tanto al recto como al colon sigmoides. Y la pancolitis cuando tengamos un compromiso de todo el marco colónico. Entonces estos conceptos, estos términos nos ayudan a poder identificar la localización del proceso inflamatorio. Proctitis solo en el recto, proctosigmoiditis, recto y sigmoides, sigmoiditis solamente en el sigmoides, y pancolitis en toda la extensión del colon. Vamos a ver algunas imágenes que nos grafican lo que hemos mencionado. Localización a nivel del recto es la proctitis, proctosigmoiditis, compromiso del recto y de las sigmoides, y una pancolitis que compromete toda la longitud del marco colónico. Usualmente el colon ascendente puede llegar a no comprometerse, pero con un compromiso del transverso, del descendente, del sigmoides y del recto también podemos hablar de pancolitis. Estas úlceras, como hemos mencionado, tienen la probabilidad de llegar a sangrar. Acá vemos una imagen de colonoscopía donde observamos puntos hemorrágicos en la mucosa del colon. Estos puntos hemorrágicos serán el motivo, la causa etiológica para la presencia de una hemorragia digestiva baja. Es una de las complicaciones que puede presentar una úlcera, el sangrado. Otra, la supuración. Se sobreinfectan y forman abscesos. Y la presencia de un absceso en colon, como en cualquier otro segmento del intestino, del aparato digestivo o en cualquier otra zona del cuerpo, la presencia de un absceso siempre motiva la presencia de fiebre, la presencia de diaforesis, cefalea, un compromiso importante del estado general por la presencia de una bolsa de pus, que es un absceso. A mayor tamaño del absceso, mayor la probabilidad de presentación de los síntomas, mayor intensidad en cuanto a los síntomas. Las úlceras también pueden volverse necróticas, pueden necrosarse, puede haber muerte del tejido circundante a la úlcera. Si se comprometen los capilares que llevan en la irrigación sanguínea a estas zonas, por el proceso inflamatorio, por la destrucción de la mucosa o de la submucosa, por la lesión, por cualquier causa de estos capilares sanguíneos, se tendrá la imposibilidad de poder mantener una irrigación adecuada a la pared del colon, y esta úlcera puede llegar a presentar necrosis.
inicialmente isquemia, inicialmente un cuadro de isquemia y posteriormente un cuadro de necrosis. Como ya hemos hablado en alguna oportunidad, la isquemia todavía es un proceso reversible producido por hipoxia, pero si la isquemia se mantiene a lo largo del tiempo, luego ya se presentará un cuadro irreversible que es la muerte celular, eso llamamos necrosis. En la colitis ulcerosa, la diarrea llega a convertirse en una de las características principales. Diarreas frecuentes, diarreas con mucho tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es esa sensación inminente de que se nos va a salir el contenido del intestino, con mucho dolor. La característica de la diarrea va a ser una presentación dependiendo de la gravedad y de la extensión de las lesiones. Se describe en muchas literaturas que inclusive las deposiciones pueden llegar hasta 40 por día. Deposiciones diarreicas, acuosas en algunas circunstancias, con restos hemáticos o de flemas y moco en otras circunstancias, pero hasta 40 deposiciones por día. Entonces imagínense la cantidad de líquido que el paciente está perdiendo, la cantidad de electrolitos que está perdiendo, lo cual va a motivar a grados distintos de deshidratación. Cuando el paciente presenta una deshidratación severa, mediada por la diarrea, se presentará calambres abdominales y a veces calambres en otras zonas del cuerpo, como son las extremidades, adormecimiento de la cara, esa sensación de parestesias en extremidades. Esto está mediado por la deshidratación, pero sobre todo por la pérdida de electrolitos. ¿Cuál? El potasio. La hipocalemia severa, hemos mencionado hace un momento, puede ocasionarnos, la hipocalemia severa puede ocasionarnos íleo metabólico. La hipocalemia severa puede producir calambres por la alteración que se presenta ante la pérdida importante de este electrolito. Como la cantidad de deposiciones es tan importante, con esa sensación de tenesmo, pujo y tenesmo, esa sensación imperiosa de ir al baño porque el contenido del intestino se nos va a salir, la probabilidad de tener incontinencia fecal es muy grande. ¿A qué se refiere la incontinencia fecal? A esa situación donde el paciente no puede llegar a retener las heces fecales, se logra vencer la presión que tiene el esfínter anal y el paciente, como decimos comúnmente, se hace vencer, ¿no? Puede eliminar sus heces fecales de manera involuntaria en cualquier momento del día y en cualquier lugar. A veces no le alcanza el tiempo ni para ir al baño. Además, puede sumarse la presencia de anorexia, astenia, hiporexia, anorexia o hiporexia, debilidad general, un compromiso importante del estado del paciente, que puede llegar a interferir en sus actividades diarias, puede motivar a que el paciente esté recostado en su lecho por el compromiso general que está ocasionando la deshidratación. Entonces acá tenemos un resumen de los síntomas que pueden presentarse por la colitis ulcerosa: el dolor abdominal, presencia de deposiciones hemáticas, fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito, la hemorragia a nivel de las deposiciones, que puede llegar inclusive a cuadros de anemia si la pérdida hemática es muy severa, pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos, deshidratación en el paciente. Algunas otras lesiones menos frecuentes, algunas otras manifestaciones clínicas menos frecuentes de la colitis ulcerosa
lesiones cutáneas, o sea, las úlceras a nivel de colon, sobre todo estas que tienen un componente genético y familiar, pueden acompañarse de úlceras a nivel cutáneo, o sea, úlceras a nivel de la piel. Podemos encontrar también distintos grados y localizaciones de artralgias, dolor a nivel de los globos oculares por un proceso inflamatorio, trastornos a nivel del hígado. Estos trastornos pueden estar caracterizados por la presencia de inflamaciones del hígado, de inflamaciones del parénquima hepático, hasta alteración del funcionamiento hepático, produciendo ciertos grados de ictericia. Osteoporosis por la alteración en el metabolismo del calcio mediado por el proceso inflamatorio a nivel colónico. Ya hemos hablado sobre las características de las lesiones cutáneas e inclusive algunos casos se han descrito concomitantemente con nefrolitiasis. Este listado que les muestro se deben tomar como manifestaciones secundarias y poco frecuentes. No son situaciones que aparecen en todos los casos de la colitis ulcerosa. No vamos a encontrarlo en todos nuestros pacientes. Serán manifestaciones raras, poco frecuentes, pero que en algún momento debemos tomarlas en cuenta si es que las logramos identificar. En base a algunas variables podemos clasificar a la colitis en leve, que usualmente tiene periodos de remisión y exacerbación, moderada, cuando es crónica, continua, permanente en el tiempo, y la denominaremos grave cuando se reagudiza de un periodo leve o de un estadio leve, un estadio moderado. La exacerbación de los síntomas llega a ser a tal punto que se convierte en un cuadro agudo e inclusive de características fulminantes. Acá tenemos a las variables que se toman en cuenta para poder catalogar a cada una de ellas en estas tres variedades. La incidencia, por ejemplo, en los casos leves entre el 60 a 70%, la moderada llegará a comprometer a un 20 a 30% de los casos y la grave hasta un 8%. O sea, ya son casos más bien en menor número. Las deposiciones en el primer caso, pocas, escasas, menos a 4 por día, y la grave mayor a 6 por día, llegando a ese número que hemos indicado inclusive de 30 hasta 40 por día. En el caso leve, usualmente la presencia de sangre en heces será muy escasa, en cambio en el caso grave será abundante. La fiebre será otra característica de los cuadros graves que está ausente en los casos leves. Taquicardia será más frecuente en los casos graves que en los casos leves. Anemia llega a ser anemia leve en los casos de colitis leve, y anemia severa con valores de hemoglobina por debajo de 7 miligramos por decilitro en los casos graves. Y cuando se realiza el estudio endoscópico en los casos graves vamos a encontrar ulceraciones con hemorragias intensas, varios puntos sangrantes, varias zonas comprometidas del colon, y esto es lo que motiva a la presencia de la pérdida hemática y la probabilidad de la anemia. La colitis ulcerosa también puede complicarse con cáncer de colon. Por lo tanto, al identificar a través de la colonoscopía la presencia de úlceras, debemos tomar muy en cuenta este detalle por la probabilidad de que nuestro paciente pueda derivar a un cáncer de colon.
En un estadio 1 del cáncer de colon tendremos un compromiso leve de la mucosa. En un estadio 2 ya se tiene mayor compromiso en extensión de la lesión, y en el caso 3 ya se presenta la formación de nodulaciones a nivel del sistema linfático. Tenemos la infartación ganglionar alrededor de la lesión. Este grado 3, y por el compromiso ya del sistema linfático, tiene gran probabilidad de metástasis por la posibilidad de la extensión de la lesión a otras zonas del cuerpo, justamente a través del sistema linfático que ya se encuentra comprometido. El diagnóstico para una colitis ulcerosa, a través de un examen físico muy detallado, exhaustivo, tomando mayor énfasis obviamente en la parte abdominal. Debemos realizar un estudio laboratorial donde comprobemos a través del hemograma los valores de glóbulos rojos y de hemoglobina y hematocrito para determinar la posibilidad de una anemia, y si el paciente cursa con anemia y además con alteración hemodinámica secundaria a la anemia, con hipotensión, taquicardia, entonces está indicada la transfusión sanguínea. El hemograma también nos podrá ayudar a determinar una posible sobreinfección bacteriana cuando encontramos leucocitosis. Y como ya hemos visto y ya estamos deduciendo, el diagnóstico final será establecido a través de la realización de una colonoscopia. Este estudio nos ayudará a poder observar de manera directa, con mayor detalle y objetivamente, la característica de las lesiones que se presentan en la colitis ulcerativa. En la endoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Mucosa hiperémica, inflamada, posibilidad de presencia de las úlceras, observar la característica de las úlceras, número y localización de las mismas. Sangre en las heces vamos a encontrar cuando la enfermedad está activa, cuando las úlceras están sangrantes, cuando tenemos pérdidas hemáticas a través de estas lesiones ulcerativas de la pared del colon. Coprocultivo, si es una causa inflamatoria, será negativa. Si no hay una sobreinfección bacteriana, el coprocultivo será negativo. Pero si además de la úlcera se tiene una sobreinfección, el coprocultivo ya nos indicará el tipo de agente etiológico causante de esta infección, y el antibiograma nos dará el resultado respecto a los antibióticos que podemos utilizar para combatir esta infección. Y como ya hemos indicado, la prueba laboratorial del hemograma será útil para determinar si existe anemia o si existe algún proceso infeccioso a través de la leucocitosis. El enema varitado, enema opaco, colon por enema, enema doble contraste, que son sinónimos, nos ayuda a determinar las irregularidades anatómicas de la mucosa a través de la observación de las placas radiográficas, posiblemente presencia de ulceraciones con la imagen de mordida de rata o mordida de manzana, pero que esa situación de la mordida de manzana se acerca más a una úlcera ya complicada con una neoplasia de colon. También el enema varitado nos ayudará a poder determinar la longitud del colon, mayor tamaño o menor tamaño del colon, y el otro estudio radiográfico también tendrá similar utilidad, solamente que el colon por enema nos da mayor detalle que una radiografía simple. Si realizamos una colonoscopía, por norma, como ya hemos hablado en otros temas, se debe realizar la toma de muestras para biopsia. Las biopsias ya directamente nos ayudarán a determinar exacta y precisamente el tipo de lesión que tiene la zona biopsiada. Ahí podemos encontrar cuadros inflamatorios, ulcerativos o inclusive ya la presencia de células neoplásicas.
Y como ya hemos hablado previamente, existe la probabilidad de que en ciertos casos la colitis ulcerativa se complique con el hígado, con una inflamación de los hepatocitos, lo cual se manifestará a nivel laboratorial con la alteración de las pruebas funcionales hepáticas. El tratamiento de la colitis ulcerosa está dirigido a poder controlar sobre todo lo que se llaman ataques agudos. Estos ataques agudos están caracterizados por la presencia de dolor muy intenso y sobre todo la presencia de las deposiciones líquidas o las deposiciones sanguinolentas. El tratamiento también está dirigido a poder de alguna manera ayudar a la cicatrización del colon, a la cicatrización de las úlceras. Al igual que cuando se presenta una úlcera en el estómago, el tratamiento lo que pretende es ayudar a que el proceso de neoformación de tejido, mayor número en cuanto a las capas de fibrina, para que este sea el punto de partida para la regeneración del tejido, pueda ser más favorable, y esto se logra sobre todo a través del tratamiento dietético. Como hablábamos en la anterior clase de la enfermedad diverticular del colon, el tratamiento llega a ser a veces hasta simplemente sintomático en base a la presentación clínica que tenga el paciente. Si hay mucho dolor, un analgésico o un antiespasmódico. Ante la presencia de deposiciones abundantes, un antidiarreico. Pero ya la presencia de deposiciones sanguinolentas con tratamiento usualmente no logra controlarse, deberemos realizar una colonoscopía, localizar adecuadamente la ubicación de las úlceras y plantear una posible resección colónica. En cuanto a los alimentos que deben evitarse cuando se tiene colitis ulcerosa: el café, la leche, los condimentos, los alimentos crucíferos. Este tipo de alimentos que va a ocasionar mayor inflamación en el colon. Si ya está una úlcera presente en el colon y el paciente ingiere en cantidades abundantes este tipo de alimentos, entonces la úlcera no va a curar, no va a sanar, no se va a cerrar la úlcera. Más bien puede aumentar en extensión por aumento de la inflamación de la pared colónica, y este aumento de extensión de la lesión o complicación de la úlcera puede ser el punto de partida para la presencia de hemorragias o de sobreinfecciones bacterianas. Al igual que hablamos en los casos de la enfermedad diverticular del colon, el tratamiento farmacológico que está podemos indicar como parte de los esquemas recomendados por las escuelas de gastroenterología, principalmente a la 5-ASA y a los corticoides. Los corticoides, sobre todo en nuestro medio, se usan bastante en las patologías colónicas para disminuir el proceso inflamatorio. No vamos a bajar la inflamación del colon con diclofenaco o con indometacina. Requerimos la utilización de un antiinflamatorio de mayor efectividad, como conoceríamos vulgarmente, más fuerte. Entonces, en este caso, el uso de los corticoides estaría indicado de primera elección, justamente para poder disminuir la magnitud del proceso inflamatorio. Inclusive algunos estudios han recomendado la utilización de inmunosupresores, como la ciclosporina, sobre todo en casos de colitis ulcerativa grave. Como una última alternativa, como el as bajo la manga y como última opción que tendría el paciente antes de ser metido a quirófano. Cuando se plantea el tratamiento quirúrgico,
puede llegar o se podrá necesitar este punto, la anastomosis ileoanal, o sea, la anastomosis de una porción del ilion hacia el ano. Fíjense esta imagen de acá, superior, cuadrante superior derecho de la imagen de la derecha, que nos muestra esa alternativa. Acá tenemos a el intestino delgado y como una porción del ilion terminal directamente se sutura hacia el recto. Ya no llegará el contenido intestinal hacia el colon ascendente. Esta unión se anula y todo el trayecto del intestino delgado llega hasta la porción final del ilion, que ha sido suturada, anastomosada directamente hacia el recto, para que a través de esta unión se pueda eliminar el contenido intestinal. O sea, las heces fecales ya no se eliminarán como tal, porque el contenido intestinal ya no pasará por el colon. De intestino delgado directamente pasan al recto. ¿Cuál es la dificultad que presenta el paciente en este caso y el motivo por el cual también hay que pensarlo hasta 10 veces antes de dar esta indicación? Es el hecho de que como el contenido del intestino delgado es más acuoso y directamente este contenido acuoso va a ir hacia el recto, el paciente permanentemente estará con deposiciones líquidas. Permanentemente. El colon tiene la función de reabsorber agua. Por eso las heces fecales normales son semipastosas, porque se ha reabsorbido toda el agua posible y estas heces fecales ya se eliminan de manera seca o semipastosa. Pero si el intestino delgado se anastomosa directamente al recto, el ilion terminal es el que se anastomosa al recto, no va a pasar por el colon el contenido intestinal, no se reabsorberá agua y por lo tanto las deposiciones del paciente de manera permanente serán líquidas, con la posibilidad de que esto motive deshidratación por pérdida acuosa y pérdida de electrolitos. Otra variedad es la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn, que está caracterizada por un proceso inflamatorio, pero con esa característica granulomatosa que puede comprometer a cualquier porción del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Pero la localización usual más frecuente para la enfermedad de Crohn es a nivel del ilion terminal o a nivel del colon. Esta patología tiene un gran componente genético, por lo tanto es una enfermedad con una gran herencia familiar que pasa de generación en generación. La inflamación está caracterizada por un proceso reaccional inflamatorio bastante aumentado y exagerado que se presenta a nivel del intestino delgado, intestino grueso en este caso, que será el que motive la patología. ¿Cómo podremos diferenciar una colitis ulcerosa de una enfermedad de Crohn? Inicialmente por la localización. La colitis ulcerosa, predominio del lado izquierdo del intestino, ¿no? Del colon. En cambio, la enfermedad de Crohn tiene mayor predilección por el lado derecho, o sea, colon ascendente o porción final del hígado. Y aquí están las otras características en cuanto al dolor abdominal, presencia de megacolon tóxico, alguna masa abdominal que pueda ser palpable, extensión de la inflamación, características de las lesiones, compromiso del recto, características de la mucosa, de la serosa, de probabilidad de estenosis, fístulas, riesgo de malignización. Ese sí es un punto importante porque la colitis se llega a considerar como una lesión preneoplásica. Hay mucha probabilidad de que la colitis ulcerosa derive en cáncer de colon. En cambio, esta situación es mínima en la enfermedad de Crohn. Estas variables
son las que nos ayudarán a diferenciar una patología de otra. La colitis isquémica es una patología caracterizada por una inflamación súbita y repentina del colon por una ausencia o disminución del riego sanguíneo a nivel del colon. Como todo tejido, el colon necesita de un aporte sanguíneo para poder recibir oxígeno y nutrientes. Si se produce la detención o la disminución de este aporte de oxígeno y de nutrientes a la pared del colon, el tejido puede entrar en un proceso de isquemia. Como hemos indicado previamente, todavía es reversible cuando se logra controlar la causa que motiva la isquemia, y llegará a ser irreversible cuando ya el proceso se prolonga en el tiempo y será la causa para posterior muerte de tejido o necrosis. Causas para que se presente la colitis isquémica. Usualmente compromete a pacientes más allá de los 50 años y que tengan como antecedentes alguna patología cardíaca como la insuficiencia cardíaca u otro tipo de enfermedades como la diabetes, accidentes cerebrovasculares, alteraciones de la presión arterial, hipotensión o hipertensión, alguna cirugía vascular previa o que han sido sometidos a radiación, tal vez por alguna neoplasia ya identificada en otro segmento, en otra parte del cuerpo, como parte del tratamiento del cáncer está la radioterapia, y la respuesta que puede tener el colon hacia la radiación es justamente la esclerosis de los capilares sanguíneos, que será la causa para esta alteración de la circulación en la pared del colon. Los síntomas que presenta la colitis también, o la colitis isquémica, ¿no? Los síntomas de la colitis isquémica son bastante inespecíficos: dolor abdominal, heces con sangre, diarrea, fiebre e inclusive presencia de vómitos, hiporexia, cefalea, compromiso del estado general. Básicamente la característica que hemos mencionado en otras patologías colónicas. El diagnóstico ya es algo más específico. Debemos utilizar estudios más específicos, como es de una angiografía. Como vemos en la imagen superior, la angiografía, a través de la inyección de un contraste por vía venosa, nos dibujará, ese es el término que me parece más correcto, dibuja correctamente toda la extensión de la circulación vascular, y donde se podrán observar detenciones, puntos donde se detiene la circulación, que serán los puntos donde se encuentra lesionado el aparato vascular. Acá vemos en estas flechas de color negro lugares donde se ha detenido la circulación, que son las causas para la presencia de isquemia de la pared colónica. La colonoscopía nos ayudará a poder identificar también lugares donde la mucosa ha cambiado de color por la isquemia, ya no tiene ese color rosadito normal, sino será un color más oscuro, violeta, morado, y cuando ya el tejido está necrosado ya será de un color marrón o inclusive negro. El tratamiento de una colitis isquémica va a estar determinado por el tipo de o variedad o gravedad de la enfermedad. Si es transitoria, donde la obstrucción vascular ha sido por un lapso de tiempo corto y luego logra revertirse, entonces catalogamos como leve. Ahí podemos utilizar medicamentos para disminuir la inflamación intestinal, como hemos mencionado con los corticoides, evitar la deshidratación, y la utilización de antibióticos estará indicada solamente en los casos de una sobreinfección bacteriana, porque las zonas isquémicas, tejido isquémico o tejido necrótico, es un caldo de cultivo para las bacterias, no solo en colon, en cualquier tejido del cuerpo. Cualquier zona del cuerpo que se esté isquemiando o que esté entrando en necrosis
es un caldo de cultivo, se convierte en un lugar donde se favorece el desarrollo, multiplicación de bacterias. En la colitis grave, por la posibilidad de la necrosis y de la gangrena, se plantea la cirugía para la resección del área intestinal comprometida. Lamentablemente, ya en una isquemia grave, con la probabilidad de que esta zona pueda sobreinfectarse y ser causa de sepsis, entonces la indicación del tratamiento quirúrgico a veces es de primera elección. También podemos indicar al paciente la utilización de antibióticos justamente para evitar la sobreinfección bacteriana, y siendo una situación que va a alterar de manera importante a la homeostasis de la volemia, que deberá reponer tanto líquidos como electrolitos dependiendo de la magnitud de la pérdida de estos. Hemos mencionado la colitis pseudomembranosa como una de las variedades de colitis ocasionada por el uso excesivo de antibióticos y la eliminación de la flora bacteriana saprófita o normal del colon. Esta colitis pseudomembranosa llega a ser ocasionada por otro tipo de bacteria que, aprovechando esta situación de la ausencia de las bacterias saprófitas, invade la pared colónica, y esta bacteria es el Clostridium difficile o difícil. Esta bacteria produce toxinas, una gran variedad de toxinas que llegan a afectar a la pared del colon, sobre todo produciendo un proceso inflamatorio muy importante que puede llegar a comprometer inclusive a toda la extensión del colon. Pero no olvidemos, esta patología está mediada por la eliminación de la flora bacteriana normal, de la flora saprófita. El Clostridium difficile es usualmente resistente a un gran número de antibióticos, por lo tanto el coprocultivo se torna en la principal herramienta para planificar el tratamiento. De no mediar un tratamiento oportuno, se puede lograr ocasionar una perforación intestinal, que será la causa para la presencia de peritonitis, y esta sea ya la causa para que se indique un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como en todo caso de peritonitis que produce abdomen agudo. En los casos de Clostridium difficile, una vez identificada la bacteria, se hace el tratamiento antibiótico y se debe dar como medidas la posibilidad de reducción del contagio, con situaciones higiénico-dietéticas, lavado de manos, desinfección de alimentos, desinfección de verduras. Se recomienda el aislamiento de los pacientes y el uso de antibióticos de manera muy bien controlada para poder evitar que se siga eliminando flora saprófita, ¿no? Simplemente dar el antibiótico preciso para la eliminación del Clostridium. Factores de riesgo para la presencia del Clostridium difficile: el uso exagerado de antibióticos, pacientes que han sido hospitalizados recientemente por cualquier otra etiología, pacientes que tengan deficiencia del sistema inmunológico, como es el caso del VIH o del cáncer, pacientes de tercera edad o antecedentes de haber padecido previamente de una enfermedad inflamatoria intestinal. Estas circunstancias son las que van a motivar a que el paciente pueda tener mayor predisposición para la presencia de esta patología. La sintomatología también es muy inespecífica: periodos de diarrea, alzas térmicas, dolor abdominal, náuseas y vómitos y pérdida de peso. Dependiendo de la magnitud de la diarrea y de la magnitud de los vómitos, el paciente puede llegar a presentar también signos de deshidratación por pérdida de líquidos y electrolitos. El diagnóstico
a través de un cultivo para poder identificar a la bacteria o la presencia de las toxinas que son las que motivan la inflamación a nivel del colon. La colitis hemorrágica también es otra variedad que también está motivada por un agente bacteriano que es la Escherichia coli. En esta variedad, la presencia de las heces está caracterizada por ser con contenidos hemáticos en distintas magnitudes, desde sangrados leves hasta sangrados abundantes. La Escherichia coli, como ya conocemos de otros cuadros infecciosos, se presenta sobre todo por contaminación de heces de animales o de humanos que lleguen a contaminar ríos, agua del río que sirve para riego de sembradíos, y posteriormente esas verduras o esos elementos agrícolas son los que consumimos en nuestra dieta. De esta manera podemos adquirir la infección por Escherichia coli. Fuentes de infección: cualquier alimento mal cocinado, que no haya sido preparado con las adecuadas medidas de higiene, leche no pasteurizada, la leche que se toma directamente de la vaca, leche recién ordeñada. Este punto lo hemos hablado cuando tocábamos el tema de la tuberculosis intestinal. Sobre todo agua potable que no está, o más bien agua potable que está contaminada con Escherichia coli. Por lo tanto, siempre debemos consumir agua hervida, ¿no? Por la posibilidad de que el agua, a pesar de la cloración, de la potabilización que tenemos en las ciudades, pueda tener todavía alguna concentración bacteriana. Y el contagio puede ser de persona a persona a través del ciclo ano-mano-boca, ¿no? Falta de higiene en el lavado de manos, sobre todo después de ingresar al baño, y esta mano sucia puede ser contagio cuando se le da la mano a otra persona. Bueno, ahora ya creo que ya nadie se da la mano, ¿no? Pero esta situación previamente era considerada como una posibilidad para la infección. La Escherichia coli, causante de la colitis hemorrágica, no va a ocasionar invasión a nivel de la pared, tampoco una inflamación muy importante. La inflamación llega a ser leve, pero inclusive esta inflamación en un grado pequeño produce el daño a nivel de la mucosa y será la causa por la cual se produzca la lesión de capilares causantes de la hemorragia. La sintomatología, la misma que en casos previos: diarrea, dolor abdominal, estado de náuseas, hiporexia, vómitos. La sintomatología prácticamente es común para todos los casos de colitis, no hay una sintomatología específica para cada uno de ellos. El tratamiento, como en casos de diarrea, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, hidratación adecuada del paciente y reposición de la pérdida de electrolitos, sobre todo del potasio, que es el más importante, para evitar la presencia de otros síntomas o de otras características clínicas como el hilo metabólico o los calambres abdominales o las parestesias en extremidades. En los casos severos de Escherichia coli se recomienda, además del antibiótico que nos reporte un antibiograma, la utilización de algún otro antibiótico no absorbible que se administra por vía oral, pero no se absorbe en la mucosa colónica, como es la neomicina o la colistina, que ayudará haciendo una acción local en el interior del colon para la erradicación de la bacteria.